Buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio visitarles en esta ocasión para acompañarles en el estudio de la palabra de nuestro buen Dios. Allí en la posición en la que se encuentra, vamos a orar al Señor para pedir que su Espíritu Santo nos dé entendimiento, principalmente a mí como quien expone la palabra, y también a cada uno de ustedes. Oremos. Padre amado, en esta mañana estamos delante de tu presencia, agradecidos por tantos dones, tantos regalos y el don más grande que es Cristo en la cruz, quien nos dio la salvación. Gracias, oh Dios, por tu palabra que nos permite conocer el propósito de la obra de Cristo y entender cuál debe ser nuestra respuesta como hijos de Dios al plan que ya ha trazado de antemano. Permítenos vivir en esas buenas obras que han sido preparadas y permite que tu pueblo en esta mañana podamos todos comprender por qué Mateo escribió estas palabras, por qué lo hizo de esta manera, y que salgamos motivados a confiar, a creer, pero también obedecer a nuestro buen Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me corresponde iniciar el capítulo 8 del libro de Mateo, pero no sin antes hacer un pequeño recuento, porque el capítulo 8 de Mateo es consecuente de los capítulos que han sido anteriormente expuestos y que vimos en los capítulos 5 al 7. Estuvimos examinando el Sermón del Monte, ¿sí? Que entiendo finalizaron la semana anterior. Estudiaba hace años un curso de teología basado en el libro de Mateo, y los autores del libro proponían que el evangelio de Mateo es el evangelio que habla del reino de Dios, de ese rey prometido que fue anunciado por los profetas del Antiguo Testamento y cuyo cumplimiento estaban viendo los ciudadanos de Palestina en esos primeros años del siglo I de la era cristiana. Y estos capítulos 5, 6 y 7 hablan de los estatutos, de las enseñanzas que el Señor Jesús como rey quería para todos sus ciudadanos. Si usted quiere saber cómo debe comportarse un cristiano, en forma resumida pero clara están las palabras de Jesús en Mateo 5, 6 y 7. ¿Cómo debe conducirse un cristiano ante sus enemigos? ¿Cómo debe conducirse ante la adversidad? ¿Cómo debe conducirse ante la ley? Y al final del capítulo 7, cuando finalizaba Jesús el sermón de la montaña, ¿qué decía la gente acerca de Jesús? Dice el versículo 29, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. ¿Qué pasaba con los escribas? Ellos enseñaban, pero no hacían. Probablemente la lucha que tenemos aquellos que enseñamos la palabra de Dios, enseñar cosas que posiblemente no practicamos o que estamos en esa lucha de poder hacer visible en nuestras vidas. Entonces, en esta sección voy a intentar exponer con claridad desde el 1 hasta el 17. Vamos a observar algunos milagros de Jesús. Es lo que algunos teólogos llamarían evidencias del reino y que para efectos de este sermón se llama contra la evidencia no hay argumento. En los capítulos 8 y 9 vamos a ver algunos milagros de Jesús. ¿Por qué razón? Porque en la sabiduría que Dios concedió a Mateo como uno de los 12 apóstoles, él al escribir el evangelio lo agrupó por secciones. Del 5 al 7 está el Sermón de la Montaña. Capítulos 8 y 9 vemos una serie de milagros que, repito, algunos llaman evidencias del reino. Seguidamente, los embajadores del reino, está el llamamiento de Jesús, las parábolas del reino, etc.
Hay muchas lecturas interesantes que vamos a hallar en el libro de Mateo y que él agrupó de manera temática, no exactamente cronológica, sino de manera temática, distinto a como hicieron Marcos y Lucas y también como hizo el apóstol Juan. Entonces, cada evangelio aporta un mensaje extraordinario, una perspectiva del reino de Jesús, del ministerio público de Jesús mientras estuvo acá en la tierra. Así que trataré de hacerlo bien claro, pero usted y yo estamos invitados a examinar la Escritura, a leer, ya que se está exponiendo esta serie del Evangelio de Mateo. Usted debería estar leyendo el libro de Mateo. Cuando acabe la última predicación de este libro, debería usted haber leído varias veces, ¿sí? Y cuando el pastor esté predicando, usted dice, sí, yo lo leí, sí, yo sé de qué está hablando. Entonces, estamos todos cordialmente invitados a examinar este hermoso libro, que es hermoso porque fue inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, pero más aún porque es la historia de nuestro Redentor. Entonces, en la versión Nueva Biblia de las Américas, voy a leer desde el 1 hasta el 17 y pido que me acompañen. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, vio a la suegra de éste que estaba en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ok, en esta sección encontramos 3 de los primeros milagros de Jesús que en estos capítulos 8 y 9 van a ser expuestos de forma temática. Mateo los agrupa y comienza con uno muy interesante. El enfermo de la lepra era una persona que padecía no solo una terrible enfermedad que eventualmente o en la mayoría de los casos terminaba en muerte, porque era una enfermedad que no tenía cura. Tanto así que en el sistema sacerdotal habían algunas indicaciones sobre lo que se debía hacer con un leproso, pero se entiende que muy pocos eran los que sobrevivían si en verdad tenían esta enfermedad y terminaban en la muerte. Así que quien era enfermo de lepra estaba casi seguro que tarde o temprano iba a morir. Iba enfermándose su piel, iba perdiendo partes de su cuerpo hasta que moría. Así que este hombre se acerca a Jesús, dice que se postró
ante él. ¿Y por qué se postró ante él? Porque reconocía quién era la persona que tenía enfrente de sí. Era Jesús. Jesús, aquel que tenía el poder para sanarle. Pero vean que dice, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, este hombre con un pronóstico, con una posibilidad de vida cercana a cero, se acerca ante la única persona que él creía que podía ayudarle y se postra. Se postra ante Jesús reconociendo que él solo tenía el poder. Algunos dan a entender que este postrar es una actitud de adoración. Y le dice, Señor, si quieres puedes limpiarme. No solo reconoció quién era, sino que habló con él de una manera humilde. No le dice, Señor, tienes que limpiarme. Señor, he ido a todos lados y no he encontrado ayuda. En una actitud humilde delante de Jesús, se postra y le dice, si quieres, puedes limpiarme. Si ven la magnitud, la actitud y las palabras de este hombre. No dijo, límpiame. No dijo, por favor, límpiame. Dijo, si quieres. Es decir, que lo dejó a la potestad absoluta de Jesús, a su misericordia. Entonces, es un ejemplo extraordinario de una actitud de alguien que está desesperado, pero que al mismo tiempo reconoce ante quién se está presentando. No había esperanzas para él, no había esperanzas. En términos humanos no la había, pero conoció a alguien en quien podría haber algún tipo de esperanza. Yo he señalado una idea y es que Jesús tenía la autoridad, no solo de enseñar, sino la autoridad para sanar y hacerlo en misericordia. Tuvo misericordia de este hombre porque, ¿qué dice la Escritura? Extendiendo la mano, ¿qué hizo? Lo tocó. ¿Qué decían las leyes judías respecto a los leprosos? Ni siquiera podían acercarse a las demás personas. Hablan incluso de varios metros de distancia. Y cuando iban por los caminos tenían que gritar, leproso, leproso, inmundo, para que la gente se advirtiese y no pasara cerca de ellos. Era una vida extremadamente horrible, no solo de la enfermedad y el dolor que ella causaba, sino de que eran marginados por el pueblo. Tanto así que habían historias, los fariseos y líderes religiosos eran tan horribles en su práctica, que incluso dice que se jactaban de golpear o de no comprar en una calle donde había estado un leproso. A ese nivel llegaban los líderes religiosos, un desprecio tal hacia ese tipo de personas. Y tenemos algunas historias en la Biblia. María, la hermana de Moisés, Naamán el leproso. Era una condición extremadamente horrible en la que vivía una persona, no solo por su condición de salud, sino por el ser excluido de la familia, de la sociedad. Entonces, Jesús hizo algo muy interesante, le tocó, a pesar de que la ley judía establecía que no podía hacer eso. Pero ¿quién le estaba tocando? Aquel que estableció la ley, aquel que estableció las leyes ceremoniales, aquel que da la vida y la salud, aquel que incluso puede causar la enfermedad. Ese mismo Dios del cielo y de la tierra tocó al leproso. ¿Y qué dice el que Jesús haya tocado al leproso? ¿No muestra eso un corazón misericordioso y compasivo? Porque Jesús pudo haber dicho, sí. Pudo haber dicho, anda nomás. Como en otra ocasión, con 10 leprosos, vayan y preséntense ante los sacerdotes, y en el camino que ocurrió, fueron sanados. Pero a este leproso en particular, Jesús lo tocó. ¿No creen ustedes que nuestro Señor es detallista en tocar la fibra del ser de las personas, en responder a la necesidad de una manera compasiva, tierna, amorosa? Él pudo haberle dicho simplemente, sí, lo que tú dices, así será. Como en ocasiones obró en algunos milagros, pero en este en particular dice que lo tocó. Entonces Jesús
obró de una manera misericordiosa, amorosa, tierna, y probablemente eso impactó la vida de aquel hombre. ¡Wow! Me tocó. ¿Cuánto tiempo habría que nadie se acercaba a él? Probablemente toda una vida. Y que el ser que podía sanarle no solo tuvo la intención de hacerlo, sino que lo tocó. Y además dijo, quiero. En esta versión dice, quiero. Habrán otras versiones que afirman de modo similar. Lo cierto es que no solo lo tocó, también lo expresó con palabras y, para cerrar, completar la idea, lo sanó. Lo tocó, dijo que lo quería sanar y lo sanó. 3 expresiones de la bondad y la misericordia de Jesús para con este hombre. Y dice la Biblia, y al instante quedó limpio de su lepra. ¿Por qué quedó limpio de su lepra? Porque el que estaba allí tenía no solo autoridad para enseñar, sino para sanar. Recuerden, 5, 6 y 7 de Mateo tenía autoridad para enseñar, porque es el rey de ese reino que vino a establecer. Ahora está mostrando que ese rey tiene también autoridad sobre la enfermedad, tiene autoridad para sanar, y un buen ejemplo con el que inicia es el de este leproso, una persona excluida, marginada, que no tenía esperanza de vida. Luego que este evento finaliza, o mejor dicho, para finalizar el evento, Jesús le dice al leproso, mira, no se lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos. ¿Por qué Jesús dice eso? Si estuviésemos escuchando a alguno de esos apóstoles modernos, estaría diciendo, tomándose una selfie, haciendo videos y publicando en todas las redes para que todo el mundo sepa que supuestamente hizo un milagro. Pero Jesús, el que en verdad tiene poder, estaba diciendo todo lo contrario. Si se dan cuenta, no hay un disparecido, hay una antítesis entre esos pastores y apóstoles modernos con respecto al verdadero que tenía autoridad, a quien realmente importa y cuya norma deberíamos todos seguir. ¿Por qué dijo eso? Él no le interesaba la fama. ¿Quiénes se acercan cuando hay una fama no infundida de manera natural y correcta? Se acercan los curiosos, los que quieren ver para creer y que a la final nunca creen, porque en realidad no les interesa creer, solo quieren ver, solo quieren mirar. Jesús no quería esa clase de personas alrededor de él. Pero dice la Escritura que el Señor no quería que él hiciera estas cosas. Y de esa manera Jesús quería realizar un ministerio de forma cómoda. Entonces, ¿qué podemos ver en esta primera sección? Jesús tiene autoridad para sanar y lo hace mostrando misericordia y compasión con personas marginadas, con una esperanza de vida nula, con una condición social, emocional, económica, de salud terriblemente deprimente. Y eso no es lo que hace nuestro Señor hoy en día. Tiene poder para sanar a personas cuya esperanza de vida no hay, cuyas posibilidades de tener algún éxito y alguna aceptación en la vida no existe. Y en realidad todos somos leprosos. Todos tenemos una esperanza nula sin que Jesús intervenga. Dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que la condición natural del hombre es de muerte. Romanos 3 describe la condición humana y es realmente deprimente lo que se dice del ser humano. Entonces, la condición de lepra de este hombre no es tan diferente de la condición espiritual que vive esta sociedad hoy, que viven personas que son menospreciadas, que son excluidas en esta sociedad. Entonces, si hay una esperanza, la hay en Jesús. Tenemos historias tristes
Hemos tenido algunos la experiencia de visitar centros de rehabilitación y es triste la situación de muchos de ellos. No pueden con sus adicciones. En sí mismos no tienen esperanza ninguno de ellos. Perdón. Si Dios no interviene en la vida de personas como esas, no tienen ninguna esperanza. Hemos hablado con algunos de ellos en algún momento y es un círculo que se repite y se repite y se repite. Ustedes probablemente han visto casos de esos, de hombres alcoholizados, de mujeres que caen en la vida de la prostitución. Para ellos es este mensaje. Y para todo aquel que, aunque no haya tenido esas prácticas, reconoce su condición espiritual delante de Dios, que es similar a la de un leproso sin esperanza y sin Dios, dice Pablo en una de sus cartas. No había esperanza a menos que Jesús hiciera algo, lo tocara, le dijera quiero y lo sanase. Y eso no es lo que hizo Jesús con nosotros. Nos tocó, nos dijo quiero y nos sanó. Si alguien tiene esperanza ahora es por la obra de Cristo, por esa misma que hizo con aquel leproso, ha hecho con nosotros, ha tenido compasión. Y si usted no se ha dado cuenta de su condición espiritual, probablemente usted no ha nacido de nuevo. Porque cuando examinamos nuestra justicia a la luz de la palabra de Dios, nos damos cuenta cuán lejanos estamos de poder alcanzar las expectativas de un Dios justo y santo. Seguidamente tenemos otra historia, y es la historia del criado del centurión que encontramos en los siguientes versículos, desde el 5 en adelante. Jesús entró en Capernaum. Recordemos que el ministerio de Jesús, y se van a dar cuenta si leen los evangelios, mayormente ocurrió en Galilea. Capernaum era una de las ciudades de Galilea. Sí, estaba Galilea, Nazaret, Corazín, Betsaida, 4 de las principales ciudades de esa provincia. Recuerdan que el libro de Mateo, el cual debieron explicar en algún momento, comienza en el capítulo 4 diciendo Galilea de los gentiles. ¿Sí? Tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, Galilea de los gentiles. Bueno, en esa región Jesús desempeñó mayoritariamente su ministerio. ¿Y qué había en Galilea de los gentiles? Un pueblo que en el pasado se había contaminado con naciones paganas. Un pueblo que en el pasado había adquirido creencias, su linaje no era completamente puro. En esa región, como dice el pasaje de Mateo, luz resplandeció. ¿Por qué? Porque allí desarrolló su ministerio el Señor Jesús. La luz de Cristo brilló en Galilea y en este caso particular Capernaum fue una de las ciudades donde Jesús más realizó milagros. Recuerdan que Jesús le dijo, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que se han hecho en ti, ¿cuánto hace de que se habrían arrepentido? La ira de Dios sería grande contra Capernaum, porque aunque vio muchos milagros, no se arrepintió. En ese lugar, en esa ciudad, había un centurión romano que se acercó y le suplicó, diciendo, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Ahora bien, cuando no conocemos el contexto y las realidades culturales e históricas, podemos pasar por alto ciertos detalles. ¿Qué era un centurión? Era un soldado romano de alto rango que dirigía aproximadamente a 100 soldados. De ahí viene el nombre centurión, de 100. Pero los romanos eran los que gobernaban la región en la nación de Israel o Palestina, que así se llamaba en aquella época. Gobernaban gran parte de Asia, de Europa y de África. Y Palestina era uno de esos pueblos que habían sido subyugados y dominados por los romanos. Pero ¿qué clase de sentimiento tenían los
israelitas o judíos hacia los romanos? ¿Sí saben? Les despreciaban, les consideraban perros. Para ellos ser judíos o israelitas era lo máximo, lo demás no contaba. Era un orgullo nacionalista extremadamente grande a pesar de que estaban siendo sometidos por los romanos. Por lo tanto, el centurión, probablemente sabiendo lo que los judíos pensaban acerca de ellos, se acerca a Jesús y le suplica. Él era un centurión romano. Él por naturaleza, por su nacionalidad, no tenía por qué llegar ante Jesús y suplicarle nada. Simplemente llegaba con una decena de soldados obligando a Jesús a ir a donde él quisiera que fuese y a darle la orden de que hiciera lo que él quería que hiciese. Porque eso podía ser un centurión romano. Hasta un soldado romano tenía mucho más derechos que un ciudadano judío, al menos ante el imperio romano. Pero el centurión entendió quién era esa persona que estaba allí y no se atrevió a darle órdenes. Dice la Biblia: Señor, mi criado está postrado en casa paralítico sufriendo. En una actitud humilde ante el Señor, le da esa información, ni siquiera dándole una orden, ni siquiera pidiéndole, sino esta es la realidad. A ver qué Jesús decía. Vemos nuevamente una actitud humilde en un hombre que sí tenía autoridad, que sí tenía una posición privilegiada en esa ciudad y en ese momento histórico en las naciones conocidas. Entonces, Jesús responde de una manera muy amable, como ya estamos viendo en este capítulo, que dice: yo iré y lo sanaré. En un contexto judío, esta respuesta no era la correcta. Maestro, a la casa de un centurión romano. ¿Se recuerdan que los fariseos hablaban de esas cosas? ¿Cómo entra a posar en casa de un pecador? Bueno, para ellos los romanos también eran considerados de esa clase de personas con los cuales no se podía compartir. Cuando Jesús dijo, yo iré, lo sanaré, estaba mostrando misericordia inusual, que ningún maestro judío iba a hacer. Jamás entraría a casa de un centurión romano. ¿Se recuerdan la historia de Pedro en Hechos 10? Cuando fue a casa de Cornelio. Ustedes saben lo difícil que es para un judío entrar en casa de un gentil. Bueno, ese es un ejemplo. Pedro obedeció porque el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he llamado puro. Entonces Jesús tuvo compasión y dijo, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión romano respondió aún más, expresando humildad y respeto por el Señor. No soy digno. No soy digno de que entres a mi casa. Él sabía que como ciudadano romano sería rechazado por cualquier judío, pero más aún por aquel que era un gran maestro. Puede que tal vez supiera que además de ser un gran maestro era el Mesías, pero lo cierto es que sabía que era alguien importante y especial para el pueblo y para Dios. No soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Impresionante, solo di la palabra. Y lo que él estaba diciendo era correcto, porque Jesús tenía el poder de decir la palabra sin necesidad de ir a ningún lugar, y ese criado, ese esclavo iba a ser sanado. ¿Por qué? Porque Jesús es el verbo de Dios, porque Jesús es la palabra de Dios. Si recuerdan en Génesis, cuando dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Allí estaba el verbo de Dios, la palabra de Dios, hablando y haciendo que las cosas ocurriesen. Usted y yo no tenemos ese poder. Ustedes y yo decimos llueve y sale el sol más potente que puede salir. Pero Jesús, que es Dios, tiene el poder de decir y que las cosas ocurran. Así que el centurión romano tenía un claro entendimiento de quién era Jesús y que él podía decir y el milagro ocurriría. Y el ejemplo o argumento que da de esto, ¿cuál es? Yo soy un soldado romano, yo tengo autoridad.
Y si yo digo a alguien que venga, tiene que venir. Y si yo digo a alguien que vaya, tiene que ir. Y si yo digo a alguien que haga, tiene que hacer. Y era cierto. La ley romana era tan estricta que ningún soldado podría contradecir la orden de un centurión romano, porque al contradecir la orden del centurión estaba contradiciendo la orden del César, y eso era la muerte segura. Entonces el centurión sabía lo que estaba diciendo. Si yo tengo poder para decir a un soldado, haz, y él lo hace, ¿cuánto más este ser que está enfrente tiene autoridad para decir la palabra y que mi criado sea sanado? ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Lo vemos en el versículo 10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: en verdad les digo que en Israel no he hallado tanta fe. Es decir, entre ninguno de los del pueblo de Israel he hallado a alguien que tenga una fe como la que tiene este centurión. La fe se puede medir, la fe puede ser grande o chica, según este texto, pues da a entender que sí. Pues en el pueblo de Israel, entre los conciudadanos, entre sus paisanos, no hubo alguien, al menos hasta ese momento, que tuviese una fe semejante a la que tuvo el centurión romano, que solo esperase la palabra de Jesús para que el milagro ocurriese. Y Jesús dice unas palabras extraordinarias que son una gran noticia para nosotros, y las encontramos en el versículo 11. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cualquier judío que hubiese escuchado esto se hubiese tapado los oídos. ¿Qué está diciendo? Que esos perros, que esos incircuncisos tienen lugar con Abraham, Isaac y Jacob. Pues sí, lo estaba diciendo Jesús, aquel que hizo la promesa a Abraham. ¿Recuerdan? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti y en tu simiente, señala luego Pablo. Es decir, en la descendencia de Abraham, pero específicamente en un descendiente de Abraham que es Jesús. En él serían benditas todas las familias de la tierra. Él estaba advirtiendo que esa bendición no era solo para el pueblo étnico de Israel. Esa bendición era también para hombres como el centurión que tuviesen una fe como la de él. Pero una fe real, no la fe que a veces decimos tener, que son solo palabritas. Es una fe real. Él creía que solo la palabra de Jesús era suficiente para la sanidad de su siervo amado, que por cierto era un acto de misericordia también de él, un acto de nobleza, que se preocupase por un esclavo. Entonces, esta hermosa promesa, ¿saben para quién es? Para nosotros que somos del occidente. En relación a Israel, ustedes y yo estamos en el occidente. Así que los de América del Sur, del centro y del norte somos incluidos en esta bendición. Del oriente, es decir, los chinos, los indios, los pakistaníes, toda esa gente de Asia, y nosotros los del occidente estamos incluidos. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Esa noticia es para nosotros. Los que no somos judíos, los que no somos de linaje sanguíneo de Abraham, de Isaac y Jacob, somos incluidos en esta bendición. Pero ¿quiénes exactamente? Todos los pueblos de América del Sur. Todas las personas habitantes de América del Sur. No. Aquellos que tengan la fe que tuvo el centurión romano. Aquellos que crean que Jesús tiene la palabra, tiene el poder con su sola palabra de dar salud, de dar vida y de dar salvación. Y luego dice una palabra que debió ser muy dura para el pueblo judío que estaba allí presente. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Cualquier rabino judío se tuvo que haber enojado mucho al escuchar. ¿Qué estás diciendo? ¿Que nosotros podemos ser excluidos?
¿Recuerdan cuando uno de ellos dijo, Abraham tenemos por padre? Y Jesús les responde más o menos similar a este argumento. Aún de las piedras, Dios puede levantar hijos a Abraham. De los diferentes pueblos de la tierra, Dios puede levantar descendientes de Abraham. Entonces, lo que le estaba diciendo es, no todos los habitantes de Israel, no todos los descendientes sanguíneos de Abraham, de Isaac y de Jacob tendrán parte en el reino de los cielos. Y por cierto, Pablo habla de eso en Romanos capítulo 9, cuando habla de la elección. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Así que, queridos hermanos, no somos del linaje directo de Abraham, Isaac y Jacob, pero esta promesa es para nosotros. Para aquellos que tengamos una fe como la del centurión romano y creamos que Jesús es quien tiene el poder de sanar, de dar vida, de perdonar. Si usted y yo tenemos esa clase de fe, entonces esta promesa de Jesús es para nosotros. Y finalizando el relato, Jesús da unas hermosas palabras al centurión. Dice, vete, así como has creído, te ha sido hecho. ¿Y qué ocurrió? El criado fue sanado en aquella misma hora. La palabra de Jesús. ¿Ustedes han escuchado que la palabra tiene poder? No estoy tan de acuerdo con eso, porque hay una palabra que tiene poder, la de Jesús. Jesús dijo, te va a ser hecho así como dices. Él tiene poder, su palabra tiene poder. La mía, no creo. Tal vez para lastimar, sí, porque a veces mis palabras pueden ser hirientes, pero para hacer que ocurran las cosas. Hoy parece un buen día y a los 5 minutos está cayendo rayos y granizo, porque mi palabra y la palabra de ninguno de nosotros tiene poder, pero la palabra de Jesús sí tiene poder. Entonces, Jesús está mostrando su autoridad sobre la enfermedad, pero ante un acto de fe. Y uno de los actos de fe más impresionantes hallados en los evangelios. Hay otro episodio similar con aquella mujer sirofenicia que tampoco era judía. Y el Señor le respondió por su misericordia, ciertamente, pero también en respuesta a la fe de ellas. Entonces, un segundo ejemplo de las evidencias de que Jesús tenía autoridad como rey, encontramos en este relato de la sanidad del siervo del centurión. Y finalmente, una sección un poco más general de algunos milagros que ocurrió en esta sección. Dice que Jesús llegó a casa de Pedro y la suegra de éste estaba en cama con fiebre. Dice, le tocó la mano y la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. No es el mismo tipo de milagros. No es la misma manera en que la persona se acercó a él, ni es la misma manera en que él respondió. O sea, él puede sanar como quiera, hablando, pestañeando, extendiendo la mano, moviendo el pie. De la manera que el Señor desee, él puede sanar. Y encontramos algunos ejemplos de eso en la Biblia. En el primero, el leproso le tocó, le habló y le sanó. En el segundo, solamente dijo la palabra y se sanó. En este tercer caso, no dice la Biblia que la mujer le suplicó que le sanase. No dice a Pedro, oye, ella es la mejor suegra del mundo, por favor, sánala. No vemos que Pedro esté diciendo eso, intercediendo por su suegra. No quiere decir que no haya ocurrido alguna de estas cosas, pero al menos el texto no lo dice. Lo que muestra es la iniciativa de Jesús de sanar a una mujer. Y por cierto que esto desbarata el argumento de que Pablo fue el primer papa y los papas son célibes, no tienen mujer. Pedro tenía suegra, ¿por qué? Porque tenía esposa. Y todos o la mayoría de los apóstoles tuvieron esposas. Entonces Pedro era casado, su suegra vivía con él, lo cual es posiblemente una señal de que había una buena relación con su suegra, una buena mujer. Y Jesús mostró compasión, le tocó. ¿Y qué le tocó? La mano.
¿Eso importa? Sí, todo importa. Todo cuenta en la Biblia. No le tocó la cabeza, no le tocó los pies, no le tocó ninguna otra parte del cuerpo. Fue cariñoso y respetuoso. Le tocó la mano y le sanó. Y la fiebre le dejó. Oye, pero eso no es tan impresionante. Oye, pero todo tiene que ser impresionante. O sea, sanó a un leproso, sanó a un enfermo solo con la palabra. Todo tiene que ser impresionante para que cuente en la Escritura. Es Jesús. Jesús puede hacer como Él quiera y lo hizo, de hecho. Sanó de muchas maneras a muchísimas personas. Por cierto, no sanó a todo el mundo. Sanó a los que Él quiso. Dice, la respuesta de la mujer, ¿cuál fue? Se levantó y le servía. ¿En qué le servía? Pues probablemente le preparó un encebollado, tal vez como es en la orilla del Galilea, probablemente un encebollado. Le atendió al maestro y a los discípulos y le servía. Esa fue una expresión de gratitud de la mujer hacia Jesús. Entonces Jesús no solo mostró poder y misericordia ante un hombre leproso, Jesús no solo mostró poder y misericordia con su palabra ante la fe de un hombre gentil que no hubiera sido aceptado por ningún maestro de Israel, sino que mostró compasión con una mujer que probablemente no le pidió ayuda, pero él fue compasivo estando allí en la casa de Pedro y dice que le sanó. Pero no solamente fue a la mujer, a la suegra. También dice en el versículo 16 que al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Este tipo de respuesta de Jesús es una respuesta personalizada. No fue que dijo, váyanse todos los demonios. Probablemente uno a uno fue expulsando los demonios. Muy probablemente uno a uno fue sanando a los que estaban enfermos, no como esos actos supuestos de milagros donde mueven los brazos y lanzan agua y aceite y supuestamente se sanan multitudes. Jesús, quien en verdad tiene el poder, fue compasivo, fue misericordioso y tuvo una cercanía con cada una de esas personas. Y lo vemos sobre todo en los primeros 3 ejemplos. ¿Y por qué ocurrió todo esto? ¿Qué dice la Escritura? Versículo 17. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Ahora bien, hay que considerar lo siguiente. No es que Mateo estaba allí con un cuaderno y un esfero. A ver, ¿qué hizo Jesús? Iba escribiendo, a ver, sanó a la suegra de Pedro. Ninguno de los evangelios fue escrito así. A ver, ¿qué fue lo que hizo el maestro hoy? Y en su bitácora apuntaba. Todos estos libros fueron escritos posterior a la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Por eso es que Mateo está escribiendo, Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras enfermedades, nuestras flaquezas. ¿Por qué Mateo dice eso? Porque al momento en el que escribe el libro, ya él tiene todo el cuadro completo. Porque en ese momento ninguno de ellos tenía comprensión completa de la vida de Jesús. ¿Se recuerdan la noche antes de morir? ¿Qué decían los discípulos? Oh Señor, no te vamos a abandonar. El primero era Pedro y fue el primero que lo negó. Yo daré mi vida, les dijo, si es preciso, si ellos lo hacen y te abandonan, pero yo no. ¿Y qué hizo unas horas después? Lo negó bajo maldición, bajo juramento. Ninguno de ellos entendía la historia completa. Dice la Escritura que cuando les hablaba de que iba a morir y padecer, eso estaba velado para ellos, no lograban entenderlo. Incluso cuando Jesús murió y resucitó, todavía no terminaban de entender la historia. ¿Recuerdan Lucas 24 cómo iban unos discípulos caminando hacia Maús y iban tristes porque la supuesta esperanza se había desvanecido? Ellos esperaban que Él sería el que habría de libertar a Israel, pero
murió. No entendían, ellos no entendieron hasta que les fue iluminado por el Espíritu Santo. Y ese Pedro que lo había negado unos días antes se para en el Pentecostés delante de una multitud y da ese extraordinario discurso llamando al pueblo al arrepentimiento. Entonces Mateo, pasados algunos años, escribe este libro. Cuando ya entendía que Jesús era el cumplimiento de las profecías. Por eso usted va a encontrar en el libro de Mateo varias citas que dicen, como está escrito. Escrito está, como está escrito. El libro de Mateo es uno de los evangelios que más hace eso. Porque Mateo quiere demostrar que Jesús es el cumplimiento de las profecías que fueron dichas en el Antiguo Testamento. Entonces, en este punto, Mateo añade un comentario, una relación teológica con un texto del libro de Isaías 53. Si recuerdan ese extraordinario pasaje que dice que Él llevó nuestras enfermedades, que Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros, que fue molido, que fue llevado como un cordero y enmudeció y no abrió su boca. Bueno, está hablando de ese pasaje en el cual el Señor llevó nuestras enfermedades. Entonces, queridos hermanos, este capítulo 8 y 9, en estas primeras 3 lecciones, encontramos evidencias de que Jesús tiene autoridad como ese rey que vino a establecer su reino. No solo tiene autoridad para enseñar, para decir qué debe hacer sus ciudadanos, sino que tiene autoridad para sanar, para libertar, para dar vida. Ese Jesús es el que debemos creer. Ese Jesús que tiene compasión de aquellos inmundos como el leproso, como los drogadictos, como las prostitutas, como cualquier persona que entiende su realidad espiritual. Ese Jesús que tiene compasión de aquellos que tienen una fe como el centurión romano, aún no teniendo el derecho, al menos según los judíos, pero sí según la promesa de Dios hecha a Abraham. Y Jesús, aquel que tiene compasión de las suegras, de los endemoniados y de toda clase de enfermos. Ese Jesús tiene autoridad, tiene compasión de cada uno de ellos. ¿Podemos confiar en ese Jesús? De hecho, no es solo podemos, debemos. Debemos confiar en ese Jesús que tiene autoridad para enseñar y que tiene autoridad para sanar. Por alguna razón, hoy en día no es tan común ver milagros. Hay personas que tienen testimonios de sanaciones y bueno, no podemos discutirlo porque si Dios en su gracia decide sanar a algunas personas, eso es asunto de Dios. No vemos esa clase de milagros masivos como veíamos en los pasajes bíblicos, pero no significa que Jesús no tenga el poder para sanar. No significa que algunos de nosotros no hayamos experimentado en el pasado o en el futuro podamos experimentar alguna clase de milagro. Pero en todo caso, el más grande de los milagros es que nuestros pecados sean perdonados. Que nuestra enfermedad mortal de la lepra pecaminosa sea quitada de nosotros. Dice Romanos 5:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. La más grande condenación, enfermedad y culpa ha sido quitada. El otro día escuchaba a un pastor que decía, piden milagros. Oye, en esta iglesia no hay milagros. O sea, sí, puede que no se levante ningún paralítico, pero el más grande de los milagros ocurre aquí. Muchos son pasados de muerte a vida. Muchos encuentran vida y salvación en Cristo Jesús. Así que ese es el más grande de los milagros. Que usted y yo podamos entrar ahora confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la misericordia del Señor. Eso es el más grande de los milagros. No importa si usted entra sin un pie, si entra tuerto, si entra sin un brazo al reino de Dios, pero que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida. Ese es el más grande de los milagros. No se descartan otros milagros, pero eso queda a potestad de nuestro buen Señor, que por cierto sabemos que es misericordioso.
Usted y yo estamos invitados a tener esa clase de fe que tuvo el centurión. Una fe real. No, yo no puedo cerrar mi local el domingo porque si no, ya no puedo recuperar la semana. ¿Qué clase de fe tiene usted? ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿Acaso Dios no trabaja de lunes a sábado? ¿Que usted tiene que ayudarle el domingo y no puede cerrar su local? Espero que no haya ningún comerciante acá, por si acaso no me dieron ese dato. Pero estamos invitados a tener esa clase de fe. Esa fe que es real, que no es solo palabras. Esa fe que espera la palabra de Jesús. Di la palabra y mi criado sanará. Usted y yo podemos esperar que Jesús diga la palabra para nosotros. Esa palabra de sanidad. Esa palabra de sanidad para nosotros y para nuestros seres queridos. ¿Cuántos tienen familiares no cristianos que desearían que sean salvados? Podemos orar, Señor, di la palabra para que mi mamá, mi papá, mis hermanos escuchen el Evangelio y crean. Di la palabra de salvación, declara tú la vida. Yo no. Ninguno de nosotros tiene ese poder, pero Jesús sí tiene ese poder de declarar sanidad, de declarar vida. Y lo más importante, de declarar el perdón de los pecados. Y vamos a ver algún momento la historia de Jesús y la mujer adúltera. Y usted y yo estamos llamados a creer que el Señor Jesús tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. ¿Dónde las llevó? En la cruz. Cuando Mateo escribió esto, ya había ocurrido el sacrificio en la cruz. Por lo tanto, él sabía todo el significado de estas palabras. Usted y yo, querido hermano, podemos confiar en aquel que tiene autoridad para sanar, pero al mismo tiempo tiene la misericordia para tocar, para decir la palabra, para mostrar ternura y misericordia a quienes Él quiere sanar, salvar y perdonar. Si alguien en esta mañana no ha conocido de Jesús, bueno, ese Jesús del que habla la Biblia, de ese Jesús le predico. No hay esperanza en ningún dirigente político, no hay esperanza en ningún sistema político, no hay esperanza en su jefe, en la empresa en la que usted trabaja no hay esperanza. Hay esperanza en Jesús, aquel que tiene la autoridad para sanar, para salvar, para perdonar, para dar vida. Esta iglesia no tiene ese poder, pero hablamos de aquel que tiene el poder. Somos portavoces de esas gloriosas y maravillosas noticias de salvación. Hablamos de Cristo, evitamos hablar de nosotros porque en ninguno de nosotros hay esperanza. Así que si usted ha venido hoy a este lugar y su fe no está en Jesús, le invito a tener la fe del centurión, una fe real. Si usted sufre de alguna enfermedad, pida al Señor y puede que en su misericordia quiera sanarle. Pero aunque eso no haga, el más grande milagro puede ocurrir en usted y es que sus pecados sean perdonados. Y usted se siente con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todos aquellos que hemos creído en Cristo nos sentaremos con Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas hechas a los patriarcas también son para nosotros. Así que somos del pueblo de Dios. Disfrutaremos de esa maravillosa cena. Probablemente estaba hablando de la cena de las bodas del Cordero. Hay esperanza para nosotros en Jesús. Así que les invito a estar de pie. Vamos a orar, dando gracias a nuestro buen Señor. Oh Dios, en esta tarde ya, agradecemos por estas hermosas historias que encontramos en el Evangelio de Mateo. Ese apóstol que vio en directo a Jesús obrar, que vio en directo a Jesús tocar a aquel leproso, que vio a Jesús obrar con misericordia con aquel centurión romano, con aquellos endemoniados, con aquella suegra de Pedro. Mateo vio en primera fila a su maestro obrar de una manera sobrenatural, porque Jesús tenía autoridad
no solo para enseñar, sino para sanar, demostrando así que Él era el Mesías prometido. Mateo nos comparte esta hermosa historia desde una perspectiva muy hermosa, y la cual hoy nos invita a creer en Jesús como aquel que tiene la autoridad y el poder para sanar. Si alguna esperanza hay, que sea en Jesús. Si algún consuelo hay, que sea en Jesús. Y que seamos animados, fortalecidos a tener la fe que tuvo aquel centurión romano, a tener una fe real, que no solo se expresa en palabras, sino que con acciones muestra una firme convicción y seguridad en Jesús. Bendice a esta iglesia, que este grupo de creyentes se fortalezca en ti y cumpla el propósito que tienes para ellos. Y si alguien no ha creído en ti y está hoy con nosotros, concédele la fe y el arrepentimiento para creer en ti y sus pecados sean perdonados y el más grande de los milagros ocurra en su ser y experimente un nuevo nacimiento. Oramos confiando en el poder soberano y único de Jesús, nuestro Señor y Salvador, a quien honramos y damos honor y gloria. En Cristo Jesús. Amén.